Buenas tardes, me llamo Loic y hoy os presentamos el síndrome de piriforme. En este video desarrollaremos lo que es este síndrome de manera general, su etiología, los signos y síntomas que produce esta patología y cómo se puede diagnosticar. Acabaremos con ejemplos de tratamiento para ayudar a la gente que sufre de este síndrome. Bueno, para empezar, vamos a definir este síndrome. Eh, sabemos que esta patología se produce debido a la compresión o al pinzamiento del nervio ciático, por espasmo, por hipertrofia o contractura del músculo piriforme. Por consecuencia de esta comprensión, tenemos un conjunto de alteraciones sensitivas, motores y además lógicas. En la tercera diapositiva vamos a hablar de anatomía y fisiología. Sabemos que las principales inserciones son la cara entero-interna del sacro y el borde superior del trocánter mayor. Este músculo pasa por el agujejo ciático mayor y sus funciones principales son abducción de cadera y rotadores externo o interno. Depende de la flexión de cadera o no. Pero hay variaciones anatómicas. Es decir, que en la mayoría del tiempo el tronco ciático pasa entre el piriforme y el reborde del agujejo ciático mayor. Pero el 20% de los casos el nervio perfora el músculo y entonces crea una predisposición a la compresión. Además, podemos ver en la imagen de la cuarta diapositiva que el nervio ciático puede pasar por debajo o por encima de este músculo. A propósito de la prevalencia, sabemos que las mujeres están más tocadas por esta patología, a lo mejor porque tienen una cadera más estrecha. Y existen unas varias etiologías, pero la mayoría del tiempo este síndrome está causado por un trastorno miofascial o una sobrecarga del piriforme. Además, podemos ver un traumatismo directo en las nalgas o, no sé, un procedimiento quirúrgico en el cuerpo que causa adherencias en esta zona. Ahora os dejo con Matías que va a desarrollar su parte. Muchas gracias a ti, Luis. Muy interesante. Soy Matías y voy a hablar sobre los factores de riesgos. Los factores de riesgos es un tema muy parecido a la etiología. Como factores tenemos la sobrecarga del músculo o errores del entrenamiento, el sobrepeso, las insuficiencias biomecánicas o alteraciones de la biomecánica y traumatismo. La sobrecarga del músculo o los errores del entrenamiento son por la analogía una mala praxis deportiva. Ese síndrome de piramidal se asocia comúnmente a los deportes que requieren mucha carrera, cambios de direcciones o actividades con soporte de peso. No solo se da en atletas, sino en la gente que lleva una forma de vida sedentaria. Como las reacciones de los otros músculos del cuerpo, un entrenamiento demasiado potente o sin respeto de la progresión es un factor de riesgo. El comenzar bruscamente un programa de ejercicio después de un periodo largo de descanso o de inactividad es un aumento de intensidad durante una duración más larga o un ejercicio demasiado brusco. Eso es lo que llamamos los corredores de fin de semana, que no corren durante la semana y el fin de semana hacen una tirada demasiado larga. Eso, y además la falta de estiramiento, de hacer siempre entrenamientos de alta intensidad, son errores frecuentes en el entrenamiento. Y como otros factores de riesgo tenemos las insuficiencias biomecánicas o las alteraciones de la biomecánica. Así que las personas que sufren de defectos del pie y alteraciones de la marcha tienen como un engrosamiento del músculo producido por la mala biomecánica. Y este va sobrecargando el músculo con el tiempo. Por ejemplo, en el caso de los corredores, el origen del síndrome del piramidal está en la aplicación de una mala mecánica de carrera.
Un corredor genera un número importante de impactos durante la carrera y eso puede ocurrir que la musculatura estabilizadora de la cintura pélvica, como el glúteo medio o el piramidal, no estén del todo trabajados para el ejercicio que hacemos o esté asumiendo una carga mayor de la que puede soportar y aparece el síndrome. Por ejemplo, si no sabemos que somos pronadores y no corremos con un calzado adecuado a nuestra pisada, aumenta la probabilidad de desarrollar el síndrome del piramidal. Al correr necesitamos mayor estabilidad y poner la pierna un poco en rotación externa aumenta la base de sustentación rotando la cadera para dar más estabilidad. Y esa rotación es la que puede generar la sobrecarga o la contractura de ese músculo. Tenemos también los malos hábitos de la postura o el sentarse es un riesgo. Por ejemplo, la actividad laboral es un factor de riesgo lo más importante. Trabajo que obliga a estar en sedestación un elevado número de horas y se hace de manera incorrecta. Por ejemplo, la mayoría de los conductores o administrativos que no tienen un asiento adecuado. Así la posición sentada comprime los glúteos y el piriforme y al final el nervio ciático. También las personas que tienen una escoliosis o disimetría anatómica de los miembros inferiores, como va a provocar que el músculo esté en tensión por la necesidad todavía del cuerpo de encontrar el equilibrio mediante la compensación. Y para acabar tenemos los traumatismos y el sobrepeso. Traumatismos porque es que en algunos casos el músculo puede ser dañado debido a una caída sobre los glúteos y la hemorragia en el músculo y alrededor del músculo del piriforme forma un hematoma y este hematoma hace que el músculo se hincha y comprime el nervio ciático. También de un poquito la misma manera el sobrepeso. Un paciente con sobrepeso importante va a tener más riesgos de desarrollar esa patología porque la presión en todos los compartimentos va a aumentar los otros factores de riesgos. Muchas gracias por su atención y ahora os dejo con Torian. Gracias, Matías. El síndrome de piriforme puede ser un dolor crónico que es irritante, sordo y profundo. Se puede tener dolor o hormigueo localizado en la zona de las nalgas e irradiando, principalmente detrás del muslo, a veces en la pantorrilla y más raramente en la parte posterior del tobillo y el pie. El dolor empeora cuando el músculo piriforme se aplasta contra el nervio ciático, por ejemplo, al sentarse en el coche o al correr. El dolor también puede extenderse a la parte baja de la espalda, la cadera, la articulación sacroiliaca y, en algunos casos, la ingle. Puede tener también debilidad de fuerza, rigidez y restricción general del movimiento. Noción de asociación de tres movimientos: posición favorable, flexión, aducción, rotación medial. Y los tres componentes del síndrome de piriforme son trastorno miofacial, compresión vascular y disfunción de la articulación. Luego, los diagnósticos. Podemos hacer el test de la SEG. Los pacientes pueden presentar cierta restricción en la elevación de la pierna recta que probablemente depende más de la compresión nerviosa en el agujero ciático mayor. Luego, el test de Freiberg. Rotación medial del músculo extendido pone en tensión el músculo piriforme produciendo dolor. Luego, el test de Beattie. En este test, el paciente está en decúbito lateral sobre el lado sano y con la cadera flexionada realiza una abducción del músculo afectado manteniendo esa posición unos segundos.
Si los síntomas son recreados, el test sea positivo. El test de PASE implica la recreación de los síntomas ciáticos. Este test se hace con el paciente en lateral con el lado afectado hacia arriba, la cadera flexionada unos 60 grados y la rodilla flexionada entre 60 grados y 90 grados. El examinador rota internamente y aduce la cadera aplicando una presión hacia debajo de la rodilla, mientras el paciente resiste al examinador hacia la rotación externa y la abducción de la cadera. Alternativamente, el test puede ser realizado con el paciente en supino o sentado, con la rodilla y la cadera flexionada y la cadera rotada medialmente. El test sea positivo si reproduce los síntomas de la ciática. Vale, gracias Dorian. Ahora vamos a hablar del diagnóstico diferencial. El principal diagnóstico diferencial será entre el síndrome piriforme y la ciática, que nos ayuda a diferenciar los dos. La ciática es un dolor que comienza en la región lumbar, especialmente con la extensión del pie y la extensión de la espalda, pero va a mejorar en la posición sentada, al contrario del síndrome del piriforme. La radiografía, el escáner, la resonancia magnética de la columna vertebral, de las caderas y la pelvis pueden eliminar los diagnósticos diferenciales. La resonancia magnética también de la pelvis es un examen necesario para descartar una cosa compresiva. El diagnóstico diferencial se debe realizar con las siguientes patologías: las diferentes bursitis isquiogluteal y trocantérica, con el síndrome de isquiotibiales y con las diferentes radiculopatías. Ahora pasamos a la diapositiva del tratamiento del fisioterapeuta. Nos vamos a desarrollar este tratamiento en dos partes. Primera parte, el tratamiento del fisio, y segunda parte, el otro tratamiento del paciente, que es una parte esencial y fundamental del proceso de recuperación. En este tipo de síndrome, como en otras patologías, el trabajo del fisio puede ayudar mucho al paciente, pero al final es el paciente que es el jefe de su recuperación. Es decir, que el trabajo a domicilio es muy importante para tener una recuperación optimal y jugar con el concepto de autoeficacia. En efecto, el paciente tiene que ser activo y no dependiente del tratamiento del fisio. Si el paciente junta su éxito de recuperación al tratamiento que el fisio le hace, seguro que va a volver más tarde con los mismos síntomas y los esfuerzos van a ser inútiles. Para poner ejemplos de tratamientos que el fisio puede hacer, tenemos estiramientos de toda la zona pélvica, gluteal, flexores de cadera. Como lo hemos visto en las diapositivas anteriores, el paciente puede tener síntomas a causa de una sobrecarga o de una compresión del nervio, y en particular a causa del piriforme. Estirar esos músculos va a permitir relajar las diferentes zonas y aliviar los síntomas. En segundo, podemos hacer fortalecimiento de las zonas a través de ejercicios con gomas o pesas. También tenemos la posibilidad de hacer masajes profundos de la zona de los glúteos, en particular el glúteo medio y el piriforme. También podemos hacer el trabajo de deslizamiento o de estiramiento del nervio ciático, que es un trabajo fundamental en este tipo de patología. Por ejemplo, podemos hacer una flexión dorsal del pie y una extensión de cabeza para deslizar el nervio. O si queremos estirar y somos en un proceso más crónico, podemos poner en tensión el nervio con el estiramiento y hacer una flexión de cabeza y una flexión dorsal del pie. Tenemos también la posibilidad de hacer un tratamiento de los puntos gatillos,
con compresión isquémica. Con eso vamos a permitir una liberación y una relajación de los músculos que están acortados. Después vamos a trabajar sobre la ergonomía del gesto, después del tratamiento con puntos gatillos, para que no vuelven los puntos. Y si el paciente tiene mucho dolor o queremos jugar con el dolor del paciente, podemos añadir técnicas analgésicas como TENS, ultrasonidos o calor. Y ahora, para terminar, pasamos a las dos últimas diapositivas. Vamos a pasar con estas dos diapositivas, que es un resumen del autotratamiento que el paciente puede hacer en casa. Aquí podemos ver ejemplos de estiramientos que el paciente puede hacer solo en casa, pero antes de hacerlos solo en casa, es muy importante que el fisio le demuestre claramente cómo se hacen los estiramientos, practica con el paciente en el gimnasio y después, si el fisio ve que el paciente controla los gestos y los estiramientos, puede dejar al que el paciente hace los estiramientos en casa solo. Vale, y hemos terminado. Tenemos aquí la bibliografía. Si tenéis preguntas, podéis poner vuestros comentarios abajo del video en la zona de comentario. Muchas gracias a todos por escucharnos y hasta luego.